Buenas, volví. En un nuevo video de electrónica digital, en este caso quería mostrar cómo la electrónica digital se puede usar para distintos proyectos. Acá lo que manejamos es un recipiente con agua, ¿sí? Que puede ser otro líquido, obviamente, con unos sensores, con una canilla para sacar agua, ¿sí? Con otro recipiente, que es el que le va a llevar el agua en el caso de estar vacío. Pero bueno, antes de la explicación, lo que quería comentar era que, bueno, en el video anterior habíamos visto que se trataba de una luz central con varios interruptores, con dos, pero que se podía hacer con más. Y bueno, cómo se combinaban las puertas y las compuertas de tal forma que, bueno, se lograba un objetivo. Acá va a pasar lo mismo. Y en lo que yo quiero que siempre se paren primero es en la tabla de la verdad o tabla de verdad. ¿Por qué? Porque acá están todas las posibles conexiones que va a pasar dentro de un proyecto que ustedes organicen. Y lo más importante es la salida, porque ustedes deciden qué quieren que haga todo esto, ¿sí? La salida no es que sí o sí va a ser el resultado de algo que venga de acá, sino que ustedes van a decidir el resultado. Ya vamos a ver ejemplos eh, más elaborados o con proyectos mucho más avanzados porque van a tener mucha más tecnología y ahí se van a dar cuenta que van a ir eligiendo todos los resultados. Bueno, la idea de esto va a ser un recipiente en el cual está lleno de agua por dentro y que nosotros vamos a querer sacar agua cada vez que querramos tomar, ¿sí? Vamos a tener dos interruptores, uno B y uno A. Tanto el interruptor B como el A tiene un 1 y un 0, un 1 y un 0. ¿Por qué 1 y 0? Porque bueno, como veníamos diciendo, en electrónica digital manejamos dos valores concretos, o tiene voltaje o no tiene, ¿sí? Por eso usamos el 1 lógico y el 0 lógico. Se puede usar MOSFET, se puede usar transistores, hay muchas maneras de hacer sensores. Yo tengo acá un pequeño sensor hecho, que es el sensor de agua. Acá tenemos el vasito con agua, una tapita con la cual le puse un poquito de agua. Y hay un pequeño sensor hecho con unos transistores NPN, el 2222, con un par de resistencias, una LED indicando, y ahora vamos a ver qué pasa en el multímetro, ¿sí? 9 volt la fuente, ya vamos a llegar acá. Bueno, la explicación sería la siguiente, tabla de verdad. Primero tenemos que ver cuáles son las entradas. Las entradas y las salidas, obviamente, ¿no? La salida va a ser la salida de agua, es decir, va a haber una llave acá, la cual nos indique cuando nosotros abrimos y retiramos agua, eh, cuánta agua va a salir, obviamente, ¿no? Y los sensores, el A y el B, nos va a indicar por dónde está el nivel de agua. Bueno, entonces, como son dos variables de dos interruptores o de dos sensores, tenemos 2 a la n. N es la cantidad de variables. Como son 2, es 2. 2 a la 2. Son 4. Tenemos 1, 2, 3, 4 posibilidades. ¿Se acuerdan cómo les dije que cargábamos los datos? La primera columna de derecha a izquierda es 0, 1, 0, 1. La siguiente va a ser 0, 0, 1, 1. Se hace en ese orden porque habíamos dicho que si no nos perdíamos, no nos íbamos a acordar de memoria si habíamos combinado de una manera, de otra. Entonces, para no perdernos, siempre se hace de la misma manera. Si eran tres variables, ¿cómo iba a ser? La primera, 0, 1, 0, 1. La segunda, 0, 0, 1, 1. Y la tercera, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿No? Porque era el doble de ceros. Fíjense que acá en la primera columna tenemos un solo cero. En la segunda ya tenemos dos ceros. Tenemos un 1 y tenemos dos 1. ¿Sí? Siempre se va como duplicando. Bien. Entonces vamos a repasar y vamos a decidir nosotros qué queremos en la salida. 0, 0 en A y B significa que no hay agua en el sensor A y no hay agua en el sensor B. Es decir, cuando un sensor nos está diciendo 0, dice no hay conexión. Es decir, por ejemplo, acá son dos
fierritos, dos chapitas, dos conectores, que entre ellos obviamente no se tocan. Pero como el agua es conductora de la electricidad, cuando el agua supere este nivel, supongamos que el agua está por acá, ya el sensor A me tendría que decir 1, porque el agua, como es transmisora de la electricidad, por un fierrito va a pasar electricidad, por el agua y vuelve por el otro fierrito, ¿sí? O el hierro, mejor dicho. Bien, esa es una manera. Después, entonces, como estamos parados en 0 y 0, significa acá no hay conexión, acá no hay conexión. Los dos sensores me dicen 0, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué queremos hacer si no hay agua en el tanque? Porque los dos sensores me están diciendo que no tiene agua o que tiene muy por debajo del sensor. Nosotros queremos que la bomba de agua o la llave que esté de intermediaria entre un recipiente y el otro se abra. Es decir, que venga agua a nuestro tanque, ¿sí? Que ingrese agua a nuestro tanque. Por eso nuestra salida en la opción 00 es 1. Nosotros elegimos esto. En la segunda, ¿qué pasa? Nos dice que el sensor A está en 0, como que no hay agua. Pero en el sensor B sí hay agua. Bueno, esto es imposible en la vida real, porque nosotros estamos diciendo que el agua está como arriba, ¿no? Como que está flotando, y eso no existe. El agua, una vez que nosotros volcamos en un recipiente, el recipiente se va a llenar desde su base hacia arriba. Entonces es imposible que, bueno, que tengamos justamente en un recipiente quieto, ¿no? Apoyado, pues si le damos vuelta, obviamente que el sensor va a cambiar, va a quedar un sensor arriba, el otro abajo. Pero en un recipiente que está quieto, ¿sí? Que está apoyado, obviamente en la parte, por efecto de la gravedad, en la parte inferior tiene que estar sí o sí el agua. Y acá nos dice como si estuviera flotando, ¿no? Entonces, en este caso no queremos echar agua porque como hay un posible error, para no seguir agregando un error, cortamos el agua, no echamos agua, que sería la opción 2. En la opción 3, el camino 3, ¿qué pasa? El sensor A está prendido, significa que el agua subió y pasó al sensor A. Pero nos está diciendo que el B no, es decir, que el agua no llegó hasta allá. Pero queremos que el agua llegue hasta arriba de todo, porque queremos siempre lleno el tanque de agua. Entonces, en ese caso, nosotros decimos que, aunque el interruptor o el sensor A está prendido, encendido, nos da un 1, y el segundo no, el B no, queremos echar agua, porque todavía no llegó el agua al sensor B. En la cuarta posibilidad, ¿sí? Porque estas son como posibilidades de contacto, ¿no? De cómo se van conectando, las posibilidades que hay. La otra última posibilidad que nos queda es que el sensor A esté encendido, es decir, que el agua lo haya pasado, y que también se haya pasado el nivel del B. Entonces, si se pasó el nivel de 1, del A, perdón, y del B, y los dos nos dan 1 lógico, los dos, entonces no queremos que se eche agua en el recipiente, porque ya está lleno. Bien, ese es el pensamiento de nuestro circuito. Un circuito bastante básico, ¿sí? En donde yo vengo con un vaso, con un recipiente, abro la canilla y uso el agua de este tanque. Pero este tanque siempre se va a llenar automáticamente viniendo de otro tanque o de la red de agua de una casa, por ejemplo, ¿no? Y acá lo que podríamos poner es o una bomba de agua o una electroválvula, que son llaves canilla, como una canilla, pero que abre y que cierra el agua de acuerdo a un motor eléctrico, ¿sí? Algunos traen como una bolilla por dentro, una bolilla que tiene como un agujerito en central, entonces ellas giran. Y en el caño vos vas a ver que si miras por el caño, ahí se me está perdiendo el foco, a veces vas a ver la bolilla acompañando el caño, en donde sí va a pasar el agua, y a veces lo vas a ver como ciego, ¿no? Como que la bolilla se dio vuelta y quedó el color como de una canica, de una bola, pero ciego, es decir, no va a pasar el agua, ¿sí? Esa es una manera de abrir y cerrar una canilla, perdón. Ahí. Bueno, como habíamos dicho en los videos anteriores, tenemos que pasar la tabla de verdad al álgebra de Boole. ¿Cómo hacíamos? Bueno, solamente tomamos las opciones 1. Las opciones 1, ¿qué significa? Bueno, la salida es igual a
En la opción número 1 es A por B, pero los dos son ceros. Entonces los dos van negados, porque todos los ceros van con rayita arriba, ¿sí? En esta expresión, pasarlo acá significa cuando son ceros en la tabla de verdad, en el álgebra de Boole, lleva un sombrerito, ¿sí? Como una negación. Después tenemos una suma. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que primero sumábamos un mini término con otro mini término, ¿sí? Es una suma de productos. Entonces, en la otra parte que teníamos A por B, pero en este caso A no lleva sombrero, ¿por qué? Porque tiene un 1. La B tiene un 0, entonces lleva el sombrerito, ¿sí? O la rayita. Entonces, de esta manera, ¿qué tenemos? El resultado final del álgebra de Boole con respecto a todo lo que pensamos acá, a nuestro pensamiento. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Por qué esto sigue y tiene otro resultado? Ahora vamos ahí. Primero estamos parados acá. Estábamos con el álgebra de Boole y tenemos que pasar al diagrama o a la manera de cómo lo construimos con las compuertas, ¿sí? Con las puertas lógicas. Tenemos las entradas A y B y bueno, la única salida. Entonces, como tenemos A y B, hacemos una línea que valga A, después una negación para que esta A se convierta en A negada, después otra línea que teníamos como B y otra línea en donde está negada. Entonces toda esta línea es B negada. Bien. La primera AND, que era una multiplicación, teníamos A negada por B negada. Entonces sacábamos de acá, conectábamos el A negado y el B negado. Bien. Después que tenemos una suma. Entonces la suma la dejamos aparte, porque todavía necesitamos multiplicar lo otro. Como tenemos A por B negado, venimos acá y decimos, bueno, yo necesito el resultado de A por B negado. Sacamos A de esta línea, esto significa que cruza sin tocar los cables, y tenemos B negado, que viene de la línea de la negación, ¿no? Porque acá está negada la B. Bien, estos dos resultados, no sé si se dan cuenta que es lo mismo, ¿no? A negada por B negado, y de este lado A por B negado. Esos se suman, y ahí tenemos el resultado final. ¿Cuántos usé de integrados? 3. 3 integrados. Un integrado en el cual voy a usar las compuertas NOT. Otro integrado donde voy a conseguir usar las puertas AND. Y el otro para la OR. Son 3 integrados. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo puedo hacer con un solo integrado. Con una NOT. Es decir, 0 significa 1. Y cuando entra un 1 sale un 0. Un solo integrado. ¿Por qué? Y por esto, porque el álgebra de Boole se puede llegar a simplificar. ¿Cómo lo hacemos? Tiene unas ciertas reglas, pero esto es fácil, esto es matemática. Vamos a ver lo siguiente. Copiamos, salida, es igual a, como factor común teníamos la A no, porque ya hay una negada y la otra sin negar. Pero la B está negada en ambos lados. Entonces si yo despejo y digo, bueno, B negada por, ¿sí? Acá hay una multiplicación. Acá. Y decimos, entre paréntesis, A negada por B negada es A negada por B negada. B negada por A es A por B negada. ¿Sí? Eso es propiedad distributiva. Cuando nos queda entre paréntesis A negada más A, nos da 1. Esto es 1. ¿Cómo te das cuenta que es 1? En las reglas del álgebra de Boole está esta definición, pero vamos a hacerlo nosotros para que nos demos cuenta, porque no es una cosa que hay que aprenderla de memoria, sino más que sería razonarlo. Supongamos que la A vale 1, ¿sí? Entonces yo digo, si la A vale 1, acá 1 negado, ¿cuánto es? Es 0, o sea que esto sería 0. 0 más 1 sigue siendo 1. Y si la A fuera valor 0, sería 0 negado es 1. 1 más 0 también es 1. O sea que valga 1 o valga 0, el resultado siempre es 1. Esto significa que 1 por B negado, el resultado es B negado. Entonces, ¿cómo hacemos una B negada? Solamente hacemos un cable B
y lo negamos. ¿Cómo nos damos cuenta esto en la tabla de la verdad? Bueno, fíjense, siempre nos va a dar 1. Fíjense que el resultado siempre nos va a dar 1 si B vale 0. Si B vale 0, siempre es 1. Porque si B vale 1, nos va a dar 0 siempre. Ahí está el pensamiento de este circuito. Con una simple compuerta o puerta NOT, reemplazamos todo esto. En este caso gastamos plata o dinero para hacer la compra de 3 integrados. Y sin embargo acá, con un solo integrado, ya también logramos hacer esto. Y ahora ustedes me dirán, ¿pero por qué? ¿Y qué hacemos con el sensor A? El sensor A no lo usamos. Bueno, acá te está demostrando de que no. En este caso yo estoy usando el A y el B, pero este sensor te está diciendo, por ejemplo, este circuito, mejor dicho, te está diciendo, ¿para qué querés el sensor A? Si con el B ya estamos. Porque la condición tuya era que el agua siempre esté a tope, al final del recipiente. Si yo este sensor lo saco, pongo solamente el B. Por eso esto se llama B solamente. Entonces, si el B está acá, el agua cada vez que esté baja, yo voy a poder seguir usando agua, ¿no? Obviamente, a todo momento. Pero siempre que el agua baje un poquito del sensor, el sensor va a decir, bueno, cuando la B sea 0, es decir, que el agua bajó y se puso acá, se puso por debajo del sensor, entonces vuelvo a encender el motor o la electroválvula para que lleve el agua. Entonces como que nunca baja, siempre se mantiene lleno. Apenas baja el sensor ya le está echando agua. ¿Por qué? Porque con una sola puerta, que sería la NOT en este caso, la negación, con un solo integrado, logramos hacer que siempre la electroválvula o el motor de agua nos llene el recipiente, cada vez que obviamente sea 0. En cambio en el A no, A es 0 o 1, para que sea 1. Ahí ya no nos interesa. O sea, se puede llegar a quitar este sensor. Por eso en electrónica digital siempre traten de optimizar todo. ¿Para qué? Para que salga más barato, para que haya menos complejidad en las soldaduras, ¿sí? Porque si no, acá va a haber menos soldaduras, un solo integrado, una puerta NOT y ya está. En cambio en este, y tenemos un solo sensor. En este teníamos 2 sensores, ¿sí? Bueno, vamos al sensor, porque uno dice sensor, a ver cómo se arma. Bueno, algo sencillo que se me ocurrió, porque hay miles de maneras de hacer sensores. Bueno, como veníamos diciendo antes, se puede usar MOSFET, transistores, NPN, muchas maneras realmente. Pero esto es un poco sencilla. Tenemos un transistor NPN, que sería este de acá, este chiquitito de acá. Acá hay otro, pero este es para la luz, para la LED lo uso. Pero la llave, digamos, o el interruptor de este sensor es este, el 2222. Tenemos un colector que está conectado a 9 volt por 100 ohmios. Tenemos un emisor que se va a tierra por 100K. De acá se toma la salida para el 1 y el 0 lógico, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, la base. Acá me faltó decir que esto es el pin de la base. La base va a 100K. ¿La base cuál es en el 2222? La base es la patita del medio. Como la panza está de este lado del transistor, este es el colector, la del medio es la base y este es el emisor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? Yo había hablado ya del transistor en videos anteriores. Fíjense en el temporizador. En otros videos ya hablé que el transistor lo usábamos como un interruptor. No mecánico, sino eléctrico, ¿sí? Mecánico es cuando hay algo que se está moviendo. Acá no es que se mueve, sino que permite o no permite el pasar o el pasaje de lo que es la corriente eléctrica, ¿sí? Bien, acá dibujé como una especie de vaso de recipiente con el agua, ¿sí? El agua es conductora, tiene sales y la sal es muy buena conductora de la electricidad. Por eso tenemos, cuando un transistor se le envía una corriente eléctrica en su base, el NPN en este caso, que es el 2222, el código NPN, él lo que va a hacer es de abierto se va a ir a cerrado, es decir, va a permitir el paso de la corriente.
Entonces, ¿qué pasa acá? Analicemos qué pasa en este circuito. Nosotros tenemos que los 9 volt van a venir por acá, por los 100 ohmios, va a bajar un poquito la corriente y acá va a estar el colector, pero el colector con el emisor se van a conectar cuando ingrese corriente por acá. De la única manera que pase la corriente para allá, ¿qué va a ser? Y bueno, que exista agua. El agua, cuando toquen los dos fierritos, cuando haya agua, va a pasar por acá la electricidad, por el agua, porque es buena conductora. Entonces, cuando pasa la electricidad, pasa por un K para reducir un poquito la corriente, porque la base necesita muy poquita corriente. Entonces, cuando pase la corriente, este se cierra. Entonces, acá había un 0 volt. ¿Por qué 0 volt? Porque cuando el transistor estaba abierto, la corriente, digamos, el 0 volt viene destinado desde acá. Hay 100K, 100 kilo ohm, a tierra. La tierra siempre se considera 0 voltios. Es decir, como está conectada con la tierra de forma directa, entonces el integrado que vos coloques acá o la puerta lógica que conectes acá va a recibir los 0 voltios, siempre y cuando el transistor esté abierto. Cuando el transistor se cierra, es decir, va a permitir la corriente entre colector y emisor, ya no va a haber un 0. ¿Por qué? Y porque va a venir una corriente eléctrica por acá que le va a terminar ganando al 0, que es ausencia de corriente, ¿no? Entonces, va a venir la corriente y va a venir una corriente media alta en la cual capaz que no van a haber 5 voltios, sino que va a haber 7, 6 y pico, 7 y pico, 8, depende de cuánto uses vos, porque siempre hay una pequeña pérdida, ¿no? De cuánto pongas, digamos, de fuente, pero a nosotros no nos importa. ¿Por qué? Porque tenemos una cierta protección, que ahora les voy a explicar qué es esto. Bueno, pero para que entiendan cómo hacemos el 1 y el 0 en el recipiente, nosotros tenemos como dos clavitos, ¿no? Dos clavitos, dos fierritos, dos chapitas, dos metales que no se tocan entre ellos, solamente se tocan, o sea, va a pasar electricidad entre ellos cuando el agua esté presente. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a repetir, cuando esté el agua presente, va a pasar la corriente por base, el transistor se cierra y entonces va a venir la corriente de los 9 volt por acá, ¿sí? Pero como hay un diodo Zener de 5.1 voltios, se compran por voltios, por lo que es el voltaje que manejan. Entonces, si ustedes encargan uno de 5.1, que ya estamos perfectos para la lógica, porque lógica, el 0 volt, por ejemplo, el 0 volt, que es el 0 voltio, va de 0 voltio a 1,5 volt más o menos, bien bajito. En cambio, el 1 lógico es de 3,5 a 5, más o menos lo que se usa. Se puede llegar a usar más, pero bueno, hay integrados que no permiten el ingreso de más de 5 voltios. Por eso acá estamos bien. Pero si nos vamos a 7, 8, como acá, esto ya puede, si esto yo lo pongo directamente a un integrado que no tolere ese ingreso, se puede quemar o puede pasar algo, ¿sí? Pero acá ponemos un diodo Zener como protección. El diodo Zener acá lo que está haciendo es como un regulador de voltaje, en el cual es un diodo que permite que para allá, él lo que va a permitir pasar por su cuerpo, digamos, a través de él, va a permitir pasar la diferencia. Es decir, 7 voltios hay acá, ¿sí? Por suponer algo. Pero nosotros necesitamos 5. Como él trabaja con 5,1 voltios, porque se compra por voltaje, los dos voltios de diferencia que hay van a pasar por acá y se van a tierra y ahí se quedan, ahí se pierden los 2 voltios. Entonces siempre van a pasar 5 para este lado. Entonces esto es una manera de hacer un sensor de agua, de contenido de agua, a través de un transistor. Y acá lo tenemos. Lo que voy a hacer ahora es prender el tester o el multímetro en voltaje. Ahí lo tenemos en 0. Fíjense que una punta la tengo afuera y la otra está en el agua. Ya le eché agua de acá. Y lo que tenemos, bueno, conectado la masa y el positivo, porque acá se tomaría la corriente para ir a la puerta que pongas para hacer un cierto circuito. Porque recuerden que esto es como un sensor, ¿sí? Que es ese mismo dibujo que está acá. Es el dibujito este. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ponerle luz a esto a ver si se ve bien, por las dudas.
ahí estamos en 0. Si nosotros ponemos el sensor en el agua, ahí prendimos la luz, ¿sí? Puse un transistor para que no le quite toda la corriente justamente donde necesitamos sacar el dato de 5 o de 0 volt para el 1 y el 0 lógico. Para que no le saque tanta la corriente y prender la LED, le puse un transistor, que el transistor le va a exigir poquita corriente por su base, ¿sí? Porque si no yo podría haber prendido la LED desde acá, pero en vez de 5 voltios, como dice acá, que dice 4,9, ahí se ve bien, saldría mucho menos. Entonces recuerden que tenemos unos ciertos valores a respetar. Si nos vamos por debajo del 3, ya nos metemos en un intermedio en donde puede tirar error lo que armen, porque tiene que estar bien definido para el 0 y para el 1. Es decir, que vos estés así para 0, fíjense que acá no le puse 2,3 o 2,4, puse hasta 1,5. Hay un cierto parámetro, fíjense que de 1,5 a 3,5 es como un nivel intermedio y eso tira error, porque electrónica digital tiene que ser para un lado un 1 o un 0. Bueno, entonces ahí creo que se ve igual, pero le pongo la luz. Si yo saco el agua, es decir, al revés, ¿no? Saco el sensor acá, para hacerlo más fácil, se va a 0, ¿sí? Si el agua está presente, otra vez, ahí está el 5 que queremos tener para nuestra lógica, ¿sí? Bueno, así que nada, esa es la forma de hacer el sensor. Y esto es toda la explicación en cuanto al nivel de agua, ¿sí? De un recipiente en el cual nos estamos sirviendo para tomar algo, ¿sí? Va a haber otro, ahora en un minutito ya cargo otro video con un nuevo proyecto, un poquito más avanzado que este es muy simple. Pero bueno, acá tenían la manera de hacer el sensor de agua, ¿sí? Para este proyecto. Bueno, si te gustó el video, dale pulgar arriba y ya voy con un nuevo video. Gracias, chau.